Muy buenos días, gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live de la República. Hoy nos acompaña el exdiputado Otto Guevara, a quien le damos las gracias por acompañarnos. Un poco, don Otto, le hemos invitado para conversar sobre el salario escolar, ¿no? Casualmente porque mañana el gobierno ya depositará el salario escolar para los empleados públicos de gobierno central, que son 145 mil millones de colones. Pero usted lo objeta, y tanto así que ha presentado una acción de inconstitucionalidad en contra de este pago a futuro. ¿Por qué, don Otto? ¿Por qué en contra del salario escolar? Bueno, este es un tema que yo he venido estudiando hace tamaño rato, y el año pasado me tomó casi 6 meses de tiempo estudiar todas las disposiciones normativas que en teoría respaldan el salario escolar, y empecé a revisarlo porque en el sector privado no se paga salario escolar, y porque me daba cuenta que había personas en el sector público que tampoco lo recibían. Entonces estaba viendo que hay un grupo de funcionarios públicos que estaban recibiendo 14 salarios al año, o sea, siendo el 13º el aguinaldo y el 14º otro aguinaldo, salario escolar, en enero. Y entonces me quedaba la duda de su constitucionalidad. Y revisando, me encuentro con que todas las disposiciones normativas que de alguna forma explican cómo es que nace el salario escolar, no son de carácter legal. Usted tiene una primera decisión en esa dirección de julio del año 94, casi que arrancando la administración de José María Figueres Olsen, de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, que toma la decisión de crear el salario escolar. Y entonces, para empezar, veo que por ahí, esa es la génesis. Entonces me voy hacia atrás, me voy a ver qué competencias tenía esa Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, cuándo fue creada, quiénes la integraban, y es así como llego a 1986, a un decreto que es el que conforma esa comisión y le da sus competencias. Dentro de sus competencias está la de negociar, la de dialogar. Es una instancia de diálogo, de conversación entre actores del sector laboral público. Hay 10 representantes sindicales de sindicatos del sector público y 6 representantes de gobierno. Pero es una instancia de diálogo. Ok, en ese sentido, el salario escolar no es una retención, no es un ahorro, como se ha dicho durante años. Nada de eso. Entonces fue creado por esa comisión negociadora de salarios del sector público, sin tener competencia para ello. El director del Servicio Civil en agosto del 94 toma una decisión diciendo, en vista de que ellos tomaron esa decisión, entonces yo emito una resolución, director del Servicio Civil, para que en gobierno central se pague salario escolar, y luego viene la autoridad presupuestaria 15 días después y lo dice, lo extiendo a todas las entidades que están bajo el ámbito de mi aplicación, que son todas excepto municipalidades y universidades. Pero la intención de Farida Yales y del gobierno era de alguna forma hacer una retención, guardarla y pagarla. Eso era, hay algunos escritos en esa dirección, pero nunca quedó plasmado de esa manera. Entonces lo que se hacía en aquella época y se sigue haciendo, es que contablemente se va registrando cuánto es lo que mes a mes, lo que se va acumulando contablemente para pagarlo en enero. Pero no es que se le hace una retención en el salario al funcionario. De hecho, inclusive ya esto fue resuelto por la Sala Segunda, que es la máxima instancia en materia de derecho laboral del Poder Judicial, porque alguna gente que era despedida en el sector público llegó y reclamó, bueno, usted me despidió, no sé, en noviembre, deme todo lo que me ha retenido usted de salario escolar. Y entonces le dije, no, mira, aquí nadie le ha retenido nada. Entonces se fueron en apelación hasta llegar a casación laboral. Y la Sala Segunda, que es el máximo tribunal en esta materia, llega y dice, mire, no hay tal retención. Usted está equivocado y se ha engañado a la gente. No se retiene un 5 a los trabajadores, no se les retiene un 5 mes a mes para entregárselos en enero. Básicamente nació como un plus. Un plus. Y entonces, inclusive, si usted se va a esas resoluciones del director del Servicio Civil, usted claramente encuentra la palabra sobresueldo. Sobresueldo. Es un sobresueldo. Y básicamente dice, pues que esto va de la mano con la política del gobierno de Figueres Olsen, en el sentido de que se iba a
aumentar los salarios reales de las personas, que se iba a tratar de que no solo se incrementara el salario para recuperar poder adquisitivo, que son los ajustes semestrales, sino que además una política de salarios crecientes les iban a dar más dinero. Esa era la intención del gobierno de José María Figueres, y que entonces una vez al año se les iba a dar más dinero. Pero no hubo una ley, Esteban, no hubo una ley que creara eso. Como ve, es un acuerdo de una comisión negociadora de salarios que no tenía competencia para eso, un acuerdo de un tipo que es el director del Servicio Civil, una sola persona, el otro autoridad presupuestaria, pero no hay ninguna ley como sí la hay para el aguinaldo. El aguinaldo es un 13º mes y hay una ley que crea el aguinaldo pagadero a todos los trabajadores asalariados de Costa Rica, todos. No hay violación del principio de igualdad, porque se le da a todos, tienen sustento legal, hay una ley. Luego se incorporó también en la ley de servicio civil, hay todo un capítulo que tiene que ver con el aguinaldo. Entonces, usted jamás podría comparar el aguinaldo de enero, que es este salario escolar, con el aguinaldo que conocemos y recibimos todos los asalariados en diciembre. Ok, entonces estamos hablando que es un incentivo. Es un plus salarial. Que no tiene sustento legal. Así es. No pasó nunca por Asamblea Legislativa, nunca se discutió. Así es. Y eso es precisamente lo que usted está señalando. Exacto. En Sala Cuarta. Sí, esa es la parte tal vez central del argumento de la inconstitucionalidad, tanto del acuerdo de la Comisión Negociadora y de esas resoluciones del director de Servicio Civil y la resolución de autoridad presupuestaria. No hay ley que les dé sustento, pero adicionalmente hay violación a principios constitucionales que ha desarrollado la Sala Constitucional con mucha, con muchas sentencias. Ha sido profusa la Sala Constitucional en esos otros principios que estoy alegando que han sido violentados por esa normativa. Uno es el principio de igualdad que le mencionaba a usted. El otro es el principio de responsabilidad fiscal. O sea, estamos hablando de fondos públicos, no estamos hablando de bienes de difuntos, estamos hablando de fondos que nos pertenecen a todos los costarricenses. Hay otro principio de proporcionalidad y razonabilidad, que tratándose de gasto público, la Sala, imagínense que la Sala ha dicho que no se vale que en el presupuesto de Recope se le paguen, no sé, los anteojos a los parientes de los empleados, porque dice que eso no es razonable y no es proporcional. Bueno, aquí todos los trabajadores del sector privado, más un grupo de trabajadores del sector público, le pagamos un 14º salario al año a un grupo de empleados públicos, los que trabajan en gobierno central, en las entidades públicas que no son municipalidades y universidades. Entonces, ahí hay claramente una violación de ese principio, la proporcionalidad, de la razonabilidad, y hay violación de un par de principios más, que es el de interdicción de la arbitrariedad, y otro que tiene que ver con mesurabilidad de las políticas públicas. Claro, antes de continuar vamos a ver un par de filminas que hemos preparado a propósito del tema. En términos generales, el salario escolar fue creado a partir de un acuerdo de política salarial para el sector público, suscrito por los representantes de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público el 23 de julio de 1994. Eso es lo que dice el Ministerio de Hacienda. Así es. Es correcto. En ese sentido, el salario escolar tiene como objetivo que de una u otra forma ayudar a los trabajadores para que puedan financiar los gastos de estudios con cada ciclo escolar. Así es. Lo cual no se está fiscalizando, es decir, el empleado público recibe el dinero y perfectamente se paga unas vacaciones en alguna playa costarricense, o la usa para pagar deudas, pero no necesariamente salario escolar. Sí. Habrá gente que no tiene niños en edad escolar o que no está estudiando. O que no tiene niños. Además, como decíamos, no tiene sustento legal y se paga de manera anual, ¿no? Así es. Otro elemento importante es que para calcularlo se usa el monto final de todos los salarios brutos que se ganan desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año, y luego se multiplica por 8 y a final de cuentas resulta siendo un salario, básicamente. Se le aplica un porcentaje que es el 8. Durante muchísimo tiempo fue el 8.19, pero ahora en el gobierno de Luis Guillermo Solís hubo 3 incrementos y pasó en forma gradual al 8.33%, que es básicamente el equivalente a un salario, en este caso usted lo menciona muy bien, a un salario bruto. Claro. Ese no está sujeto a cargas sociales, es un salario bruto que reciben los trabajadores.
en el mes de enero. Entonces, bueno, claramente ahí en ese pantallazo que se acaba de ver, se ve cómo eso nace, producto de ese acuerdo de la Comisión de Negociación de Salarios del Sector Público, que fue creada en 1986 y que no tenía competencias para crear pluses salariales. Y entonces no hay ley, como usted señala ahí, o sea, no hay ley que la haya creado. Entonces, aquí viene otro gran tema, Esteban, y sobre el cual todavía no se ha enfocado las notas periodísticas que han salido sobre el tema de salario escolar. Y es que la Sala Constitucional, a la hora de recibir la acción de constitucionalidad que yo presento, los magistrados propietarios se inhibieron de conocerla. Eso es un elemento interesante porque ellos mismos... Ellos reciben salario. Y entonces dicen, ahora, por rifa le va a tocar a estos suplentes. Conforman el grupo de magistrados que van a conocer de la acción de constitucionalidad, 6 magistrados, y de esos 6, 3 ya le mandaron una nota al presidente de la sala diciendo, mire, yo tengo las mismas condiciones que tienen ustedes para inhibirse, así que le solicito, señor presidente, que me inhiba de conocer esa acción de constitucionalidad. 3 ya le solicitaron de los 6. Si usted revisa cuál es el perfil de los otros 3 que quedan, son también funcionarios judiciales de carrera. Y si usted ve de los que están del todo afuera, que no han sido considerados para resolver esta acción, que podrían sustituir a los 3 que están pidiendo que se les inhiba, esos otros 3 también son funcionarios judiciales de carrera, así que entonces parecería que si una vez que el presidente de la sala conforme cuál es el grupo de magistrados que va a resolver eso, todos esos magistrados van a ser funcionarios públicos, funcionarios de carrera del Poder Judicial, todos reciben salario escolar, así que su imparcialidad queda un poco comprometida. Correcto. Bueno, la acción ya fue acogida para estudio, ¿correcto? La acción se presentó en diciembre y la sala emitió una resolución. Primero emitieron una resolución pidiéndome que presentara algo relacionado con yo le presenté con 2 sombreros, uno a título personal y otro como presidente de APRODECAP, Asociación Pro Derechos de Consumidores, Contribuyentes, Asegurados, Administrados y Propietarios, APRODECAP. Entonces me pidieron primero que les volviera a enviar una copia de los estatutos donde aparece que esta asociación puede representar intereses colectivos. Entonces ya le enviamos eso. Y luego vino la otra resolución de la sala diciendo, nos inhibimos de conocerla porque esto toca tales y tales y tales y tales disposiciones que podría afectarnos a nosotros, y entonces, vamos a nombrar a estas otras personas para que lo conozcan. Pero, por ejemplo, la resolución donde se le da curso ya formalmente a la acción y se manda a publicar para que una vez que se publique se abra un periodo de 15 días para las coadyuvancias, esa resolución todavía no ha salido. Ahora, creo que es importante que hablemos del monto, porque en momentos en que el país atraviesa momentos de dificultades económicas y que se ha puesto a implementación un paquete de impuestos y un recorte de gastos, el tema de el gasto que representa el salario escolar no es baladí, es decir, no es de poca importancia. Estamos hablando de 145,000 millones de colones que serán depositados mañana. Así es. Y que usted, yo y usted, don Otto, estamos pagando por medio de impuestos que pagamos. Exactamente, así, exactamente como lo estás poniendo. Eso es solo gobierno central. ¿Y de dónde saca la plata el gobierno central? De impuestos. Entonces, todos los empleados del sector privado y un grupo de empleados del sector público está transfiriéndole recursos a este otro grupo que está recibiendo ese 14º salario. Entonces, obviamente eso es un privilegio odioso. Lo recibe un porcentaje pequeño de los trabajadores formales del país, y no son 3 pesos. Estamos hablando de casi un punto del PIB, 0.75% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de que si, durante 4 años eso no se pagara y eso se guardara, tendríamos una gran cantidad de dinero, más o menos $1,000 millones, para poder invertir en un tren eléctrico aquí en el área metropolitana para beneficio de todas las personas que habitan, por lo menos la gran área metropolitana, para llegar más rápido a sus trabajos, a sus centros de estudio, a las citas médicas, para descongestionar las calles y que sea más expedito, para tener una ciudad más competitiva, donde sea más agradable vivir, etcétera. Todo eso lo podríamos hacer con ese tipo de ahorros. Se podría bajar la deuda pública, ya el estrés que habría
sobre el tema del déficit fiscal, también bajaría porque usted tiene una reducción importante en el déficit fiscal, en el gasto corriente, producto de este ahorro. Pero además tiene otro ahorro, que es en las otras entidades. Hay algunas que trasladan eso a tarifas. O sea, la tarifa eléctrica tendría que bajar, la tarifa de agua tendría que bajar, a la caja le alcanzaría más dinero para meter en medicamentos, en mejoras en los servicios, contratar más médicos o lo que fuera. Tendrían esa posibilidad con esa reducción. Otras como otras entidades como el PANI, ¿ya? Que también lo pagan allá, verían reducido sus gastos operativos y podrían dedicar más dinero para poder mantener los albergues bien, etcétera. O sea, en fin, como sociedad todos ganamos. Y el gobierno siempre podría, con los estratos salariales más bajos, a nivel de gobierno central, estoy pensando en fuerza pública, estoy pensando en ciertos actores en el Ministerio de Educación Pública, el gobierno podría decretar incrementos salariales mayores para esos segmentos salariales más bajos para que no pierdan tanta capacidad de pago. Pero los otros que están ganando 2, 3, 4 veces más que sus pares en el sector privado, la verdad es que ya hoy han recibido durante muchísimos años un privilegio que no les correspondería, porque no hay una ley que lo hubiera creado. Yo no estoy planteando que el Estado vaya a cobrarle de vuelta a la gente la plata que recibió, sino es hacia el futuro, que es parte de lo que yo le solicito a la sala en el dimensionamiento de su fallo. Claro, ahora, otro aspecto y que es importante tomar en cuenta, porque a raíz de todo esto del salario escolar surgió en su momento también el pago del salario escolar para quienes pagan pensión alimenticia. Así es. Y también esto sin importar si está en el sector público o privado. Eso, ¿no? Es una aberración de parte de los juzgados de trabajo. Los juzgados de trabajo empezaron en caso de algún funcionario público, empezaron a decir, bueno, mire, usted tiene un ingreso adicional en enero. Entonces, usted de ese dinero que usted recibe, usted tiene que pagar también pensión alimenticia. Pero eso lo recibía solo el 10% de los trabajadores formales de Costa Rica. El resto no. Pero hicieron extensivo esa resolución también al sector privado y a las personas que no están recibiendo salario escolar. Y todas esas personas están doblemente jodidas porque tienen que pagar a través de impuestos el salario escolar que se le da a los que lo reciben. Ellos, que son obligados alimentarios, tienen además que pagar en el mes de enero como si recibieran 2 salarios, pues no están recibiendo 2 salarios, solo uno. Entonces el monto de la pensión se les duplica en enero, que además coincide con la cuesta de enero después de diciembre, que siempre es muy pesada, y ahora coincide con impuestos a las personas jurídicas. Entonces, sí, hay personas que la están viendo a palitos por unas resoluciones, a mi juicio, descabelladas, desproporcionadas del juzgado de familia, cuando ya en el monto de la pensión alimenticia, que normalmente ese monto contempla no solo los alimentos de los niños, también techo, también vestido, también medicamentos, también útiles escolares, uniformes, etcétera, gastos que tienen que ver con la educación. En teoría, el monto de la pensión ya involucra o ya contempla, en teoría, la posibilidad de contar con los recursos para sufragar esos gastos. Okay. El hecho de que la pensión alimenticia esté siendo sujeto de análisis en la sala cuarta y que 6 magistrados, ¿verdad?, se hayan inhibido de conocer el tema. No, el salario escolar. Perdón, el salario escolar se hayan inhibido de conocer el tema. Ajá. ¿Es una buena señal para 2021 en cuanto al ahorro del gasto? Eso, el hecho de que ya algunos magistrados digan, la pucha, yo no voy a conocer eso, ya están señalando de que se le va a dar curso a la acción de constitucionalidad, y por eso yo he divulgado por todo lado en un PDF la acción de constitucionalidad, para que quien lo desee pueda utilizar esos argumentos que yo esgrimí en esa acción de constitucionalidad y los pueda ampliar, pueda complementarlos y puedan ir preparando la coadyuvancia correspondiente. Para mí es un buen indicio de que va a ser acogida para su análisis. La duda que me queda, Esteban, es sobre la imparcialidad del juez constitucional, en este caso, para resolver un caso como cuando ellos mismos reciben salario escolar. O sea, ellos tendrían que llegar y quitarse de la cabeza de su corazoncito
esa disposición y estar dispuestos, y más en el caso de los magistrados, estamos hablando que ellos están recibiendo de salario escolar de 5 a 9 millones de pesos, en el mes de enero, adicionales. Entonces, no es cualquiera juez constitucional que llega y dice, sí, mire, objetivamente, a ver, no hay ley, claramente hay una violación al principio de igualdad, claramente hay una violación al principio de responsabilidad fiscal, claramente hay una violación al principio de razonabilidad y proporcional de acuerdo a toda la jurisprudencia que hemos emitido en el pasado. Vamos a eliminarlo, y eso significa que yo, magistrado, voy a dejar de recibir ese 14º salario al año. ¿Tendrán los magistrados de la Sala Constitucional que vayan a conocer ese caso la imparcialidad suficiente para analizar fríamente el caso y resolverlo? Esa es la gran interrogante. La otra que le deja a uno también esta enseñanza es que lo estamos viviendo ahora también con el tema de la Corte Plena, la posición de la Corte Plena en relación con el tema fiscal. Correcto. Y es, si no debiera existir, Esteban, un grupo de magistrados nombrados por la Asamblea Legislativa, magistrados suplentes del sector privado, personas con ciertas características que están allá nombradas y que cuando se conocen temas, como podría ser el tema presupuestario del Poder Judicial, de política pública, que tiene que ver con salarios, que tiene que ver con pluses, todo eso, que estas personas sean las que entren a resolver ese tipo de situaciones. Como una especie de sustitutos. Sí, y no las personas que están ahí recibiendo el salario, ahí tomando inclusive decisiones para todos los casi 20,000 funcionarios que tiene el Poder Judicial. Y lo otro, porque inclusive vea usted lo que pasa. Muchas decisiones administrativas que se llevan a Corte Plena, usted tiene a los 7 magistrados de la Sala Constitucional absteniéndose de votar. Dice, no, yo me abstengo porque eso puede llegar a la Sala Constitucional. Entonces, mejor, todo lo que es administrativo, saque a los jueces, meta a los suplentes, a un grupo de suplentes con un perfil que habría que definir para que ellos resuelvan esos casos, y que también de ese grupo de suplentes salgan los suplentes de Sala Constitucional cuando se tratan de privilegios de los funcionarios, en este caso de la Sala Constitucional, que están recibiendo un 14º salario y que ahora hay que resolver sobre una acción de inconstitucionalidad que les toca el salario a ellos. Bueno, ¿quién la debiera resolver? Podría ser ese grupo de magistrados suplentes que se nombren, y así resolvemos también todo el tema de el conflicto que se está dando hoy a nivel de Corte Plena con la reticencia de los magistrados de que se les aplique las reglas del plan fiscal. Es difícil saber qué pasaría si el salario escolar se ajustara únicamente o se fuera pagadero solamente a la gente que realmente lo va a ocupar para financiar el ingreso del curso lectivo, ¿no? Pero entiendo que usted, entre sus alegatos, entre sus argumentos, está pidiendo que en el peor de los casos se limite únicamente a las personas que lo usan para este fin. Exactamente. En la petitoria yo digo, bueno, declárese todo esto inconstitucional y hacia futuro. Y luego también digo, bueno, si ustedes magistrados consideran que, y no sé cómo lo van a hacer, pero bueno, si consideran de alguna manera de que esto es constitucional, al menos de acuerdo al espíritu de la creación de esas disposiciones, de ese plus salarial, que ya vimos que no tiene base legal, pero del espíritu de la resolución del director de Servicio Civil, de la resolución allá de la persona de autoridad presupuestaria, del decreto de diciembre del 94 que incorpora en la contabilidad nacional ese rubro, y de lo que se dijo en esa época, que es para ayudar en ese momento en que entran los muchachos a clases, que las familias incurren en un gasto adicional para poder sufragar esos gastos, digo, que incurren esos gastos adicionales y que requieren un ingreso adicional. Al menos, estoy diciendo, Sala Constitucional, al menos usted dimensione el fallo y diga, esto lo van a recibir solo las personas que logren acreditar que tienen hijos en edad escolar. No colegial, escuela, no universitaria, escuela, y si no tienen hijos no reciben nada tampoco. ¿Ves? Entonces, eso limitaría el gasto por lo menos. Eso lo reduciría, pero sustancialmente, y aún así queda una violación flagrante al principio de igualdad, porque se da en el sector público pagado por la gente del sector privado, y en el sector privado no se da eso. Claro. Este tipo de acciones evidentemente generan algún tipo de controversia. Bastante, por lo menos aquí, bastante. En lo que estamos leyendo en los comentarios, hay gente que le cuestiona, que lo critica por llevar esto a la sala cuarta,
Pero, ¿qué le diría usted, don Otto, a esta gente que de repente hoy se siente amenazada, que se siente de repente eventualmente afectada por lo que implicaría un fallo de la Sala Cuarta en torno al salario escolar? Bueno, hay cosas que están mal en nuestro país y las cosas hay que irlas arreglando. O sea, nosotros como sociedad nos hemos caracterizado por quejarnos mucho y actuar poco. Si las cosas están mal, hay que arreglarlas. Entonces, eso para separar una cosa de la otra. Si aquí estamos ante un plus salarial que no tiene base legal, entonces hay que eliminarlo. Y entonces entrémosle a la otra discusión, y es, bueno, ¿cómo hacemos entonces con personas que han estado recibiendo, aunque sea ilegal, este plus salarial y que de alguna forma lo tienen ya comprometido para hacer ciertos pagos o lo que fuera? Y que eso, especialmente con los segmentos más bajos de la escala salarial, a esas personas, ya lo comentaba, una manera de que el gobernante, quien esté a cargo del Poder Ejecutivo, liderando formalmente el Poder Ejecutivo, que es el presidente, pueda llegar y decir, ¿sabe qué? Para ese segmento declarado inconstitucional el salario escolar, vamos a incrementar el salario un poquito más, de tal manera que no sientan tanto el golpe. Yo le diría a las personas que vayan haciendo un ahorro por su lado. O sea, ayer también me preguntaba, bueno, pues ¿qué hago y cómo? Y yo tengo unos gastos en enero, y entonces, ¿cómo hago con eso? Porque tengo gastos extra. Bueno, todos los meses tenga una alcancía si quiere, o vaya, tenga una cuenta en un banco, o ponga un cargo automático de los ingresos que usted recibe, y parte de que ahí sí, la retención que usted dice que le hacen, hágalo usted mismo. Usted retenga una parte de su salario, trasládela a una buchaquita, y con esa buchaquita usted va a tener para pagar los gastos escolares en los que usted tenga que incurrir en enero. Así como mucha gente lo hace para el marchamo. Mucha gente todos los meses va guardando un poquito, porque sabe que en diciembre le viene ese huevazo del marchamo. Así como hace la gente que tiene que pagar, patronos que tienen que pagar aguinaldo en diciembre, pues van haciendo la buchaquita a lo largo del año para que no tengan que pagar de un solo golpe o sacarse de algún lado el dinero en diciembre para pagar los aguinaldos. Bueno, es que cada quien se vaya acomodando, que cada quien vaya recuperando la libertad, obviamente la titularidad sobre su propiedad privada, su propiedad es su salario, y que sea previsor, que haga los ahorros correspondientes. Mire, yo me he metido a interponer acciones de inconstitucionalidad contra cláusulas abusivas de convenciones colectivas, he presentado como 50, quedan todavía como 20 de ser resueltas por la Sala Constitucional, pero igual es eliminando abusos que se han dado en el pasado. Lo que están haciendo los diputados ahora, y que empezamos nosotros en el cuatrienio pasado como diputados, racionalizando pensiones con cargo del presupuesto, regímenes de pensiones abusivos que se crearon allá en los 80s y 90s, bueno, eso es lo correcto. Lo correcto es eliminar todo aquello que está mal, todo aquello que genera privilegios para unos pocos a costa de todos. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra sociedad. O sea, tenemos que ver de qué manera vamos eliminando todos esos sistemas de privilegios, ese gasto público despilfarrador, vamos haciendo el Estado más eficiente y vamos abriendo espacio para que la gente produzca más. Y si hay más producción, va a haber más empleo, si hay más inversiones, va a haber más empleo, si hay más empleo, los salarios reales van creciendo y todos vamos a vivir mejor. Y en el caso del Estado, brindando mejores servicios. Pues, por supuesto. Entonces usted tiene un Estado más pequeño, pero muy eficiente y efectivo en los servicios que brinda, abriéndose al sector privado en aquellas áreas en que el sector privado tiene ventajas comparativas frente al Estado y lo hace mejor, entonces que lo haga el sector privado. Y el Estado manteniendo un sistema de administración de justicia que venga a resolver de una forma efectiva los conflictos que se den, y viendo a ver que alguien no le haga faula a otro. Y si le hace foul, aquí está la tarjeta amarilla, y si es reincidente, aquí está la tarjeta roja, y entonces, bueno, llega y sanciona a la persona que le violenta derechos a otra persona. Ese es más el rol del Estado. El Estado debiera irse concentrando en ese rol de ser un gran árbitro, también una entidad que delimite cuáles son las reglas del juego, unas reglas donde permita a los actores con mucha libertad tomar sus decisiones, asumir sus riesgos, emprender, generar empleo, etc. Eso es lo que debería hacer el Estado, y en eso estoy desde hace 27 años. Correcto. Bueno, esperaremos a ver qué resuelve la Sala Cuarta en relación con este tema. A ustedes les agradecemos mucho el haber estado con nosotros en este espacio, y a don Otto, pues muchas gracias por habernos acompañado acá en el CEL de la República.